Hey, muy buenas a todos gente de YouTube, pues en este video analizaremos el fenómeno de la corrupción y de cómo combatirla, tratando de abarcar todos los temas sobre la misma, así que pongan mucha atención porque puede que les interese. Así que, sin más dilación, comencemos a... Bueno, para comenzar veremos primero qué es la corrupción, para así poder entender mejor de lo que hablaremos posteriormente. Así que, ¿qué es la corrupción? Es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona o obliga a otros a cometer tales actos. La corrupción suele estar relacionada en el imaginario popular con el mundo de la política y el enriquecimiento ilícito, es decir, con el dinero, pero no solo con eso. La corrupción aplica a muchas instancias. Por ello, existe corrupción política, corrupción económica, corrupción sexual, etc. Esto se debe a que los dos grandes factores de intercambio que movilizan la corrupción suelen ser el dinero, el poder y el sexo. De un modo u otro, la corrupción suele estar enmarcada en relaciones de poder entre los sujetos, sea en escala micro o macro, sea privada o pública. Las relaciones de poder no se limitan al mundo de la política. Todos los ámbitos sociales donde existen jerarquías o recursos, tales como empresas, compañías, entes públicos, centros educativos o centros de reunión religiosa, pueden ser ocasión de actos de corrupción. Esto quiere decir que puede haber corrupción tanto al nivel de la gran política, como en la pequeña escuela primaria, siempre que haya alguien que controle la situación de poder o que pretenda controlarla. Bueno, pues ya que vimos los conceptos generales de la corrupción, pasaremos a explicar los tipos y formas de corrupción. Pero antes cabe aclarar que en cada país, la ley tipifica claramente las formas de corrupción y establece penas específicas para cada una según el grado. Aún así, pueden existir otras formas de corrupción que no estén contempladas en ella, pero que sí son consideradas formas de corrupción de acuerdo al sistema ético de una determinada cosmovisión. Corrupción a gran escala. La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. Actos de corrupción menores o pequeña corrupción. Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos. Corrupción política. La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados. Pues ahora pasaremos a ver algunos ejemplos de corrupción. La corrupción aparece tanto en la función pública como en la privada y tiene consecuencias más que negativas para la mayoría de las organizaciones. He aquí algunos ejemplos de corrupción. La extorsión al amparo de altos cargos en la función pública o privada, para obligar a otras personas a hacer cosas más allá de sus funciones. La falsificación de las adjudicaciones públicas, con contrataciones falsas y por fuera de las vías que la ley impone. El tráfico de influencias, utilizando los beneficios o las amistades en los cargos jerárquicos para favorecer o perjudicar causas o proyectos. El uso ilegal o con malas intenciones de los bienes que han sido conferidos para otro uso. Y la falta de ética, sobre todo en altos niveles jerárquicos. Es delito que un funcionario vea un ilícito y no lo denuncie o advierta. Pues ahora a continuación procederemos a mencionar algunos de los elementos que favorecen a la práctica y existencia de la corrupción.
A. Salarios y remuneraciones bajas, que no permiten un buen desarrollo familiar, personal. B. Falta de estabilidad en el empleo o malas condiciones laborales, horarios extendidos, falta de prestaciones, jefes autoritarios. C. Ausencia, debilidad o escasa posibilidad de que las conductas indebidas sean castigadas. Este punto en nuestro país lamentablemente está muy fuerte, las personas que cometen delitos rara vez son sentenciados por la comisión de los mismos. D. Exceso en la regulación administrativa, lo cual convierte en algo sumamente tedioso el cumplimiento de las normas. E. Conflicto de intereses, que el servidor público busque mediante su conducta un beneficio en su conducta particular, es decir, no como servidor público. F. Magnitud económica en la toma de decisiones, puede ser compra de armamentos, construcción de infraestructura. G. Falta de competencia en ciertos sectores de mercado. H. Falta de organización administrativa, que provoquen la falta de control jerárquico. Lamentablemente todos estos factores existen en México, es más, se puede decir que es tierra fértil para el desarrollo de estos, al igual que América Latina. Es por eso que se debe trabajar firmemente en contra de estos factores, erradicarlos, evitarlos en su totalidad, y para esto el reconocimiento de que la corrupción ya forma parte del estilo de vida de muchos mexicanos es un paso, pero hay que seguir combatiéndola. Y como dijimos, la transparencia del actuar de los servidores públicos ayuda, pero no es suficiente, es necesario contar con un órgano cuya única función sea combatir a la corrupción. Bien, ahora hablemos de los efectos que causa la corrupción. La corrupción es un lastre que genera enormes pérdidas en materia económica, pero lo más preocupante es que socava la confianza en las instituciones y nulifica el desarrollo económico y social, algo que lamentablemente viven varios países y que México ha estado sufriendo en las últimas décadas. Un acto de corrupción se materializa cuando un policía acepta una mordida, cuando un ciudadano se pasa el alto de un semáforo, cuando un funcionario acepta sobornos para apresurar un trámite, o cuando se benefician de descomunales desvíos del erario público. La corrupción nos lastima y contribuye con la enorme desigualdad que impera en nuestro país. La corrupción es el elemento vertebral de una sociedad desigual, con pobreza y sin oportunidades. Un hecho lamentable es que en nuestro país la corrupción se ha posicionado como uno de los principales problemas, que está aparejado con un alto grado de impunidad. Datos de la Auditoría Superior de la Federación demuestran que una insignificante parte de los delitos de corrupción es castigada, es decir, un penoso 2%. Peor aún es saber que entre los que se castigan casi nunca se incluyen los cometidos por altos mandos. La corrupción lastima a nuestra sociedad y amplía la brecha de la desigualdad, porque es un hecho que este tipo de prácticas cuesta más a los que menos tienen. Pero, aún más sensible es que la consecuencia de la corrupción y la impunidad ha degradado fuertemente la confianza de los mexicanos y contribuido a tener una ciudadanía más escéptica de las instituciones que fueron creadas para mantener un ambiente de seguridad, certidumbre y competitividad en el país. Bien, ahora pasaremos a ver y analizar distintas gráficas sobre el costo de la corrupción en México, pero no sin antes ver ciertos puntos. La corrupción es uno de los mayores costos que tiene que asumir la población mexicana, ya que es el segundo de los temas que más preocupa a los mexicanos, al concentrar el 51% de las preocupaciones de las personas, únicamente superado por la inseguridad y la delincuencia. En diversos estudios se estima que el costo podría alcanzar hasta un máximo del 10% del PIB. La corrupción está presente todos los días en la actividad económica nacional en los diferentes niveles de la población, lo que ha llevado a México a retroceder en los principales indicadores internacionales anticorrupción. Las siguientes tres gráficas te explican el impacto que tiene para México la corrupción. 1. Corrupción. El costoso subsidio.
La corrupción se está convirtiendo en una carga para la economía nacional, ya que es una práctica que parece inofensiva, pero que en realidad representa uno de los mayores costos para las finanzas del país. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la OEA y el CESP, el costo de la corrupción fluctúa entre el 9 y el 10% del PIB, esto es, de cada 100 pesos de riqueza que genera la economía, 10 se destinan a la corrupción. 2. Deterioro de la percepción de corrupción. El aumento en el costo de la corrupción deterioró la percepción de México en su lucha contra este mal a nivel internacional y de hecho, llevó a que se colocara en su nivel más alto en el índice de transparencia internacional. El deterioro en los niveles de percepción de corrupción se atribuye principalmente a los escándalos políticos, destacando el realizado por gobernadores salientes e incluso por algunos funcionarios en funciones. Pero también por el sector privado, ejemplos de ello son las investigaciones de Odebrecht y la demanda de Walmart que recientemente fue cerrado. 3. El impacto para la actividad económica. La corrupción no solo afecta al consumidor, sino también al productor y el impacto que ésta genera en términos económicos, muestra de ello es que los ingresos generados por una actividad como la piratería alcanza los 75.000 millones de dólares, superando los ingresos por exportaciones de petróleo. A su vez, se estima que las familias a nivel nacional destinan el 14% de su ingreso para actividades de corrupción, pero es más notorio en familias que perciben bajos ingresos ya que este segmento destina el 33% de sus ingresos totales. Pero para el desarrollo de la actividad productiva, México se coloca como una nación poco confiable ya que entre las principales naciones de América Latina, se estima que en México hay un 75% de probabilidades de fraudes, superando a Brasil que tiene un 68%. Bueno chavales, pues ahora sí a continuación pasaremos a nombrar algunas recomendaciones que pueden ser útiles para combatir la corrupción. Vigilar la correcta asignación y ejecución de los recursos para el combate a la corrupción. Esto se puede lograr ofreciendo y contando con información sobre quién, en qué y cómo se gastan los recursos destinados a este rubro, así como de los resultados que este gasto genera. Simplificar y modernizar los procesos burocráticos para el otorgamiento de servicios gubernamentales. Para esto se puede incorporar tecnología a un mayor número de trámites, para facilitar y agilizar el acceso a servicios y mejorar la forma en que se distribuyen estos servicios. Vigilar la implementación de los sistemas locales anticorrupción. Esto se menciona porque los congresos locales deben avanzar en la legislación en la materia, con el fin de impulsar el combate a la corrupción en el mismo sentido y garantizar la asignación apropiada de recursos para el establecimiento y correcto funcionamiento de las instituciones contempladas. Fomentar la cultura de la legalidad como parte del combate a la corrupción. Como parte de este punto se pueden establecer programas de educación y prevención para niños, jóvenes y adultos para contar con una sociedad que rechace las prácticas corruptas. Promover la denuncia ciudadana en prácticas de corrupción. Aquí se pueden buscar la participación de la ciudadanía e incentivarla a denunciar actos de corrupción y desarrollar un esquema de protección para los denunciantes. Bueno, ya por último pasaremos a mencionar ideas finales y una conclusión. Los efectos de la corrupción tienen un gran alcance. Pueden socavar la estabilidad política, social y económica, y en última instancia, amenazar la seguridad de la sociedad en su conjunto. Además, la corrupción crea un terreno fértil para las actividades de la delincuencia organizada, incluso el terrorismo, pues los delincuentes se ven ayudados en sus actividades ilícitas por la complicidad de funcionarios públicos corruptos. La mundialización de la economía ha hecho de la corrupción un delito sin fronteras. El mundo competitivo de los negocios internacionales puede dejar a las empresas expuestas a sobornos y prácticas financieras fraudulentas. Las transacciones corruptas pueden traspasar múltiples jurisdicciones, haciendo que la consiguiente investigación policial sea prolongada y compleja.
Pero afortunadamente, existen organismos internacionales que lideran los esfuerzos de la lucha y combate contra la corrupción. El combate a la corrupción representa uno de los problemas centrales que requieren atención prioritaria, puesto que su práctica en las diversas instituciones públicas ha mermado la confianza de la ciudadanía en el gobierno, especialmente en áreas como las relativas a la seguridad pública, los partidos políticos y los sistemas judiciales. Las instituciones públicas deben tener mayor apertura con respecto al trabajo que desarrollan, y los funcionarios deben ser más transparentes sobre sus decisiones. Por último, mencionar que los responsables de actos de corrupción deben ser castigados. La nueva generación de funcionarios no solo debe ser un grupo de jóvenes con capacidad y preparación académica, sino con un enorme sentido de responsabilidad, ética y amor a nuestro país, si es que queremos alcanzar el México posible. Pues aquí concluye este video sobre la corrupción y cómo combatirla, y ojalá hayan aprendido mucho sobre este tema. Bueno, pues como ya se acabó el video, yo ya me voy, así que adiós gente de YouTube, se me cuidan.